Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video del día de hoy, en el cual estaremos hablando de la segunda fase de la metodología de Six Sigma, la fase de medir. Y vamos a comenzar esta fase citando las siguientes frases. Yo generalmente digo que cuando alguien mide el tema que está tratando y lo expresa en cifras, es porque sabe de lo que está hablando. Lord Kelvin. La necesidad del conocimiento. Si no sabemos, no podemos actuar. Si no podemos actuar, corremos un gran riesgo de perder. Si sabemos y actuamos, el riesgo está calculado. Si sabemos y no actuamos, merecemos perder. Entonces, para adentrarnos a la fase de medición, tenemos que realizarlas para conocer dónde está situado nuestro proceso para poderlo mejorar. ¿Cuáles son los objetivos de la fase de medir? Describir el proceso con detalle para comprender los puntos claves de decisión y la funcionalidad detallada en el proceso. Definición de métricas para verificar el desempeño del proceso y estimar la línea base. Obtener datos del proceso para procesarlo en la fase de análisis. Evaluar el sistema de medición para cuantificar los errores asociados con la métrica. Un proceso consiste de tareas repetibles, llevadas a cabo en un orden específico. ¿Qué herramientas recomendamos para describir el proceso? Estos son el diagrama de flujo, que se utiliza de manera generalizada para describir un proceso y puede ser una buena opción cuando se desea ver de manera sencilla la secuencia de actividades. El diagrama CIPOC describe con detalle para cada etapa del proceso, los proveedores, las entradas, las salidas y los clientes. Tenemos también el diagrama cross-functional y el mapa de la cadena de valor. Para este paso, nosotros ya realizamos el diagrama CIPOC, anexando diagrama de flujo de su proceso. Ya estamos adelantados en esta parte. Áreas que requieren mediciones, ¿cuáles son? Mediciones de insumos, que son la eficacia de los proveedores. Son las mediciones claves de calidad que se exigen a los proveedores. Mediciones del proceso, es la eficiencia de la empresa. Las mediciones claves del proceso, como lo son tiempo, costos, valor y mano de obra. Y mediciones del producto, es la eficacia de la empresa. Las mediciones del grado en que se satisfacen o exceden los requisitos de los clientes. Estas áreas son las que requieren medición. Para mejorar un proceso es preciso tener claro el estado actual. Y eso se logra midiendo el desempeño actual mediante las métricas más adecuadas. ¿Qué herramientas recomendamos? El OEE, medir el OEE, efectividad total de los equipos. El de PMO, defectos por millones de oportunidad. Nivel de sigma, cuántas desviaciones del proceso caben dentro de los límites de especificación. Y el YEL, nivel de calidad. Para obtener los datos del proceso, los cuales son la materia prima para analizar con detalle cada proceso y conocer sus fuentes de variación. ¿Cómo podemos obtenerlos? Mediante muestreos y hojas de recolección. El plan de recolección de datos requiere considerar los siguientes conceptos. ¿Qué medir? Tipo de medición, tipos de datos, definiciones operativas, metas y especificaciones, formularios para recoger datos y el muestreo. ¿Qué medir? Este concepto debe haber sido establecido en la etapa de definir. El tipo de medición, los equipos suelen cometer dos errores.
no medir lo suficiente o medir demasiado. Tipos de datos, ya sean discretos, como encendido, apagado, bueno o malo. Continuos, describen magnitudes, altura, pesos, minutos. Evaluar el sistema de medición. Su objetivo es cuantificar los errores asociados con la métrica. Para ello tenemos análisis del sistema de medición, estudios de R&R, a lo que se refiere repetibilidad y reproducibilidad, para cuantificar la medida del error con relación al equipo, el personal y los procedimientos. Análisis de linealidad y análisis de regresión, para entender la medida del error del sistema en función del tamaño de la medición. Y el ANOVA, que es el análisis de varianza, para la comprensión de los componentes de medida del error del sistema. ¿Cómo podemos obtener los datos? Los datos son la base para la toma de decisiones en Six Sigma. La recolección de datos debe ser tan clara y simple como sea posible, con el fin de evitar errores. Los errores comunes en la recopilación de los datos pueden ser medición, el procedimiento, el instrumento, la calibración. Operacional, falta de seguimiento de instructivos, incluyendo datos faltantes y errores deliberados. Influencia por interacción. El evento de estar midiendo puede impactar en el desempeño de la operación. La percepción. La persona que registra los datos tiende a ver lo que quiere ver. Muestreo. Los datos recolectados no representan el proceso en su totalidad. Debemos de tener un plan de recopilación de datos. Seleccionar qué medir, identificar las fuentes de información y preparar nuestro plan de muestreo y una hoja para recopilarlos. Podemos realizar un CTQ Tree. Esta herramienta identifica una salida que es importante para el cliente. Identifica las características de la salida que son críticas para la calidad. Hacer una tormenta de ideas de datos específicos asociados con la característica crítica de calidad. Verificar que sea factible recolectar los datos seleccionados. Mediante estratificación. La estratificación identifica posibles preguntas que probablemente se quieren responder una vez que se tengan los datos a disposición. Decide qué factores de estratificación son los más importantes. Incorpora los datos requeridos para responder las preguntas que se hagan en la hoja de recopilación. Tenemos aquí una tabla con ejemplos para responder estas preguntas. Factores. ¿Quién? Por ejemplo, departamento, persona, cliente. ¿Qué? Tipo de queja, categoría de defecto. ¿Cuándo? Por trimestre, por mes, por día, por turno, por hora. ¿En dónde? Región, ciudad, localidad. Tenemos esta herramienta, la cual es el árbol de evaluación de medidas, la cual nos ayuda a identificar un defecto relacionado con el cliente o con una salida del proceso. Hacer una lista de preguntas relacionadas con el defecto. Identificar factores de estratificación. Definir datos o métricos específicos que se han de recopilar. Evaluar los datos que se vamos a recopilar. Seleccionar los datos más significativos. En este árbol de evaluaciones de medidas vemos un ejemplo. Preguntas. ¿Cuáles órdenes se entregan tarde? ¿Qué patrones o tendencias podemos ver? ¿Cuánto nos cuestan las órdenes que se entregan tarde? ¿Qué salida vamos a tener? Número de órdenes que se entregan tarde, mayor a 30 minutos.
Factores de estratificación, el tiempo empleado, tipo de orden o por costo. Métricos de esas estratificaciones, entregas tarde, por días a la semana o por horas del día, entregas tarde por el repartidor o por el cocinero, ¿sí? Tipo de orden, es tamaño de la orden o ingrediente especial, y costo por entregarlo tarde. Debemos identificar las fuentes de información. A esto nos referimos como datos históricos o nuevas fuentes de información. Recordemos que Six Sigma se basa en datos históricos para poder mejorar los procesos. Debe de conocer cómo se ha comportado en un lapso de tiempo para poder hacer validaciones. Los planes de muestreo y las hojas de recopilación de datos. ¿Por qué tenemos que muestrear? Porque el 100% sería muy caro o un costo muy elevado. Muestrear es más rápido. Tipos de muestreo que tenemos: aleatorio, sistemático, estratificado y conglomerados. Para ello, vamos a dar unos conceptos que nos van a ayudar para realizar los tipos de muestreo. Lo que es población, que es el total de elementos con una característica común, del cual se quiere obtener información. La unidad es cualquier miembro individual de la población. La muestra, porción que representa a la población, tomada para obtener información del conjunto. El campo muestral lista las unidades de las cuales se toma la muestra. Variable, característica que toma diferente valor en cada elemento de la población. Existen del tipo nominal, que pueden ser datos cualitativos, categoría, por ejemplo, colores, por jerarquía, por ejemplo, tamaños. Del modo numeral, que son datos cuantitativos. Estos pueden ser discretos, valores enteros o continuos, que pueden tomar cualquier valor dentro de su escala. Los métodos de muestreo. Tenemos el aleatorio. Se utiliza cuando la variación es igual a lo largo de todas las muestras de n unidades experimentales. ¿Qué características tiene este muestreo? Selección imparcial. Cada unidad tiene la misma oportunidad de ser seleccionada. Selección independiente. La selección de una unidad experimental no es dependiente de la selección de ninguna otra unidad. Ejemplo, seleccionar un número de botellas de una caja de una máquina de envasado. El muestreo sistemático empieza con una unidad tomada al azar y después se muestrea cada n unidades de ahí en adelante. Por ejemplo, la empresa de bebidas tiene una sola línea de empaque final. Se escoge una botella al inicio del turno y de ahí en adelante se saca otra botella cada 50. El muestreo estratificado se divide la población en estratos homogéneos para pasar a seleccionar aleatoriamente dentro del estrato. Existe más variación entre estratos que dentro del estrato. El muestreo por conglomerados. Se trata de subgrupos muy similares entre sí. Existe más variación dentro del subgrupo que entre subgrupos. Es decir, que la variabilidad dentro del subgrupo es muy similar a la de toda la población. Se recomienda tomar un conglomerado o subgrupo y checar todos o aleatoriamente los elementos. Las hojas de recopilación de datos.
Las hojas de recopilación de datos nos permite en sus diferentes formas manejar la recopilación de la información de una manera segura y que sirva para utilizarla en herramientas de gestión más sofisticadas y posteriormente definir una acción. ¿Qué tipos tenemos? Hoja para recopilación de datos, hoja de localización y lista de verificación. ¿Cuáles son los datos generales que debe de tener cada tipo de hoja? Fecha de elaboración, nombre de la persona que obtiene la información y equipos de medición. Vemos aquí un ejemplo de la hoja de datos para continuos o medibles. Se utiliza para llevar el registro de aspectos como tiempos de operación, diámetros, longitudes o temperaturas. Para datos discretos o continuos, se utilizan los casos en que la información que se desea registrar es de datos que no tienen una escala de medición y por lo tanto se establece un conteo. Por ejemplo, añadir registro de quejas del cliente o absentismo. La hoja de localización. Este tipo de hoja incorpora elementos gráficos como planos, diagramas, dibujos e inclusive fotografías, donde se indica la localización específica de defectos, errores o zonas de rechazo. Como vemos aquí en la pantalla, nos dice exactamente dónde podemos localizar más frecuente los errores o defectos en un producto. La hoja de verificación. Este tipo de hoja, en su contenido, tiene la enumeración de diversas actividades o aspectos a considerar, dispuestos en un orden determinado. Se utiliza para evitar la omisión de pasos en procedimientos largos y complicados o para comprobar si está completa una lista de materiales que debe usarse o de actividades que deben cumplirse. Muy bien, aquí terminamos con la recopilación o recolección de datos. Me despido. Yo soy Naila García y te invito a ver el próximo video donde aprenderemos a evaluar el desempeño del proceso.